Buenos días, chicos de grado octavo. La clase de biología de ahora en adelante va a ser grabada y enviada el día de nuestra clase virtual debido a la cantidad de inconvenientes que hemos tenido de conectividad y de la cantidad de participantes que están llegando a la clase. Entonces, pues espero sea de su agrado, espero sea entendible y espero lo puedan aprovechar para el desarrollo de las actividades y aclarar algunas dudas. Entonces, elaboré estas diapositivas donde explicamos los temas de las dos últimas guías que se enviaron. Vamos a empezar con métodos anticonceptivos. Dentro de los métodos anticonceptivos encontramos los métodos denominados como barrera. ¿Cuáles son? Son 4. Preservativo masculino, preservativo femenino, diafragma y DIU o espiral dispositivo intrauterino. Entonces empezamos con el preservativo masculino, que es una funda de látex que se coloca sobre el pene erecto. El preservativo femenino, nuevamente una funda que se coloca en el interior de la vagina impidiendo que los espermatozoides pasen al útero. Diafragma, un capuchón de goma que se coloca en la entrada del útero impidiendo el paso de los espermatozoides. Y el dispositivo intrauterino, que es un dispositivo plástico en forma de T que tiene parte de cobre y es colocado en el útero. Enseguida encontramos los métodos anticonceptivos químicos. Dentro de ellos encontramos los espermicidas, los contraceptivos hormonales y la píldora del día después. ¿Qué son estos espermicidas? Una sustancia química que altera la movilidad o mata los espermatozoides. Ella se usa después de la relación sexual. Los contraceptivos hormonales son aquellos que alteran el ciclo ovárico e impiden la ovulación. Algunos chicos me escribieron al WhatsApp que no encontraban imágenes o información acerca de estos. Esas son las mismas pastillas anticonceptivas, las mismas que venden en la farmacia, las mismas que mucha gente consume para evitar embarazos. Y encontramos la píldora del día después, que ¿qué es lo que hace? Contiene una hormona capaz de frenar la ovulación. Luego encontramos los métodos anticonceptivos quirúrgicos. En realidad, estos no deberían ser denominados como anticonceptivos, porque en realidad son cirugías que quedan para siempre en las personas. Entonces, en el caso de la mujer se realiza la ligadura de trompas y en el caso del hombre la vasectomía. ¿Qué sucede en esta ligadura de trompas? Se cortan las trompas de falopio y se atan para impedir que el óvulo llegue al útero. Es un proceso definitivo. Entonces acá en este gráfico nos están mostrando cómo se cortan esas trompas y hacen que se impida esa llegada de espermatozoides al útero. Generalmente, ¿quiénes se realizan estas operaciones? Las mujeres que ya han tenido muchos hijos y ya no quieren tener más hijos. Se encuentra dentro de los programas de salud, algunas veces incluyen esto en el parto. Una vez han tenido bebés, aquellas madres que han tenido muchos hijos o madres solteras que viven en condiciones económicas difíciles, acceden a esta clase de cirugía. Y para el caso del hombre encontramos la vasectomía. ¿Qué sucede en esta vasectomía? Entonces se cortan y se atan los conductos deferentes, impidiendo que los espermatozoides lleguen
a realizar la fecundación. Entonces acá está explicadito dónde es que se corta, cómo los atan en la cirugía, y pues en el caso de los hombres, ellos son quienes se la realizan, y pues en ese momento ellos ya deciden no volver a tener más hijos o no tener hijos porque es un proceso definitivo. Cabe aclarar que a veces la ligadura de trompas puede ser reversible. Entonces, en algunos casos, algunas mujeres se hacen la ligadura de trompas y luego vuelven y se hacen una cirugía para que sea reversible este proceso y poder volver a tener hijos. Listo, chicos. Después de esta temática, vimos enfermedades de transmisión sexual. El tema es un poco pesado, pero es indispensable verlo. Entonces, esas enfermedades, como su nombre lo dice, son transmitidas en el momento de la relación sexual. Entonces, su contagio es directo de persona a persona en los órganos genitales. Existen algunas enfermedades que son leves, tratables, con cremas, con medicamentos, pero hay otras que no son tratables y no tienen cura. Entonces, por eso es primordial que en el momento en el que se empieza a tener una vida sexual, se tengan las precauciones, tanto de métodos anticonceptivos como aquel método de barrera, el uso del condón o del condón vaginal. Entonces, acá hay un listado de todas esas enfermedades posibles y acá vamos a explicar algunos síntomas. Entonces, los síntomas de la mujer son un poco diferentes a los del hombre. Entonces, en las mujeres encontramos algunos síntomas como flujo anormal, úlceras, inflamación en los ganglios, dolor en las zonas pélvicas, picor alrededor de los genitales, ardor a la orina o al ir al baño, sangrados vaginales y dolor vaginal durante la relación sexual. En el caso de los hombres encontramos secreciones por la uretra, úlceras, inflamación de ganglios, picor alrededor de los genitales, dolor e inflamación de los testículos y ardor y dolor al orinar o defecar, dependiendo de la enfermedad. Entonces acá explicamos un poco alguna de ellas. Entonces vamos a empezar con la primera que está acá, que es sífilis. Acá nos está diciendo cuál es el nombre de esa bacteria que produce esta enfermedad. En el caso del sífilis se llama Treponema pallidum. Produce lesiones en el sistema nervioso y en el aparato circulatorio. Luego tenemos una enfermedad denominada gonorrea, que su nombre de la bacteria es Neisseria gonorrhoeae, por de ahí mismo se desgloba el nombre, y lo que produce es esterilidad y ceguera en el recién nacido. Esto es muy importante, chicos. Deben tener en cuenta que estas enfermedades de transmisión sexual no solamente puede afectar a la pareja que tuvo la relación sexual, sino que en caso de que haya fecundación o embarazo, los hijos pueden llegar al mundo con estas enfermedades. Entonces es muy importante saber cuáles son los síntomas, qué es lo que produce cada una de ellas como precaución. Otra enfermedad y una de las más graves, ¿por qué es una de las más graves? Porque no tiene cura, es el SIDA. ¿Qué pasa con el SIDA, chicos? El SIDA es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico. ¿Qué significa? Que cuando la persona tiene SIDA, cualquier otra enfermedad lo puede afectar, desde una gripe en adelante. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no cuenta con la misma cantidad de glóbulos blancos y glóbulos rojos para defenderse. Entonces esto hace
que cualquier otra enfermedad que ataque a este organismo afecte la vida de él. Luego tenemos hepatitis. Cuando se produce la hepatitis, entonces se producen lesiones hepáticas graves y cáncer hepático. Y también encontramos el herpes genital, que es causado por el virus VHS y produce la aparición de vesículas dolorosas en los órganos sexuales, en algunas ocasiones una infección crónica que se activa cada cierto tiempo. Entonces acá nos muestran cómo afecta ella en la piel. Listo. Ahora acá tenemos otras tres, que son las verrugas genitales, los hongos vaginales y la tricomoniasis. Entonces acá nos están mostrando en las imágenes un poco cómo se ven afectadas las zonas genitales. Las verrugas genitales son producidas por el virus del papiloma humano, VPH, producen verrugas en los órganos sexuales y puede evolucionar hasta un cáncer en los órganos sexuales. Los hongos genitales sí son muy normales y pueden ser tratados. Entonces, ¿qué hace? Produce picores intensos y flujo vaginal espeso, puede favorecer la aparición de otras infecciones. Y por último tenemos la tricomoniasis, que es causada por un protozoo en la vagina. En la mujer produce una secreción vaginal anormal y dolor, y en el hombre escozor al orinar y molestias en el pene. Puede favorecer la aparición de otras infecciones. Ese es el problema de estas dos enfermedades de transmisión, que hacen que el cuerpo sea más propenso a otras enfermedades. Acá les muestro un cuadrito de los factores de riesgo. ¿A qué me refiero con estos factores de riesgo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las causas que permiten esta transmisión de enfermedades? Entonces, tenemos casos muy específicos como la prostitución, ser víctima de violencia sexual, mantener relaciones sexuales con diferentes parejas. Y acá un dato importante, que un factor de riesgo es tener menos de 25 años para iniciar su vida sexual. ¿Por qué esto es un factor de riesgo? Porque las personas no tienen la madurez para empezar a prevenir, utilizar métodos efectivos para evitar estas enfermedades. Entonces, por eso no es aconsejable que los niños, tanto menores de edad como menores de 25 años, accedan a este tipo de relaciones sexuales. Mantener contacto con personas que tengan una enfermedad de transmisión sexual, haber tenido antecedentes previos de una enfermedad sexual, uso inconsciente del preservativo con parejas casuales y consumo de drogas y alcohol, especialmente asociados a las relaciones sexuales. Entonces, personas que consumen alcohol y drogas y se les hace muy fácil tener relaciones sexuales bajo estos efectos. Bueno, chicos, acá viene una noticia, que es que esa actividad 3 va a ser válida como evaluación. Acá repito cuál era la actividad 3. Elabora en el cuaderno, papel reciclable o a computador una cartilla, folleto o un pegable informativo de las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Les aclaro, debe ser elaborado por ustedes, no debe ser buscado en internet, porque debe tener la información que ya vimos en las clases. Partes de los aparatos reproductor tanto masculino como femenino, enfermedades de transmisión sexual y el otro temita que fue
los métodos anticonceptivos. Entonces, dentro de ese folleto se deben incluir síntomas, cómo prevenir y el nombre de estas enfermedades. Acá les presento algunos ejemplos de más o menos cómo lo deben hacer. Cómo deben hacer esos pegables y pues tratar de que nos quede lo más bonito posible, porque como va a ser nota de evaluación, entonces pues la idea es sacarnos 100. Listo, chicos. Por favor, esta evaluación o esa actividad 3 ya debía haber sido entregada. Solamente 3 chicos la han entregado. Entonces ahora, como es válido para evaluación, esas personas que ya las entregaron, ya tienen su nota, me pueden escribir al WhatsApp y les contesto cuántos se sacaron. Y los demás, por favor, tienen plazo hasta el viernes. Muchísimas gracias por la atención, muchachos. Nos estaremos viendo en próximas clases o estaré grabándolas y enviándolas. Ánimo en cada una de estas actividades y que Dios los bendiga. Hasta pronto.